Hola queridos estudiantes del tercer curso. En nuestra clase de matemática del día de hoy vamos a estar resolviendo las actividades referente al tema aplicaciones de la primera y segunda derivada. Tenemos la reflexión: Dios es nuestro amparo y fortaleza. Veamos las actividades. Observamos el comportamiento de la función f de x es igual a x al cubo menos 3x al cuadrado. Vamos a ver nuestra gráfica allí. Trazado nuestra función f de x es igual a x al cubo menos 3x al cuadrado. Como podemos notar allí, el punto más alto de la función es el punto 0, 0 y el punto más bajo es el punto 2 y negativo 4. 2 para la x y negativo 4 para la y. En base a esto vamos a responder algunas preguntas. ¿Cuál es el punto más alto de la curva? Y el punto más alto es el punto 0, 0. ¿Cuál es el punto más bajo de la curva? El punto más bajo de la curva sería el punto 2 para la x y negativo 4 para la y. Vamos a trazar una recta tangente en el punto más alto, es decir, tenemos que primeramente derivar nuestra función principal y trazar una recta tangente que pase por el punto 0, 0. Entonces vamos a derivar nuestra función. La derivada de f de x al cubo menos 3x al cuadrado, su primera derivada es 3x al cuadrado menos 6x. Ahora tenemos que reemplazar en la primera derivada el valor de la x, y el valor de la x en el punto 0, 0 sería el punto 0. Entonces reemplazando allí obtenemos que el valor de la primera derivada cuando x es igual a 0, entonces es 0. Entonces también podemos definir allí el valor de la y. Y entonces también podemos decir que la primera derivada es lo mismo que la pendiente, y la pendiente es igual a 0. Entonces vamos a trazar ahora nuestra recta tangente aplicando la fórmula de la recta tangente. Y menos y sub 0 es igual a em, que sería la pendiente, multiplicado por x menos x sub 0. Reemplazamos allí los valores. Y menos 0 es igual, la pendiente es 0 multiplicado por x menos 0. Entonces en el segundo miembro toda expresión multiplicada por 0 es 0. Entonces nuestra recta tangente va a tener el valor de y es igual a 0. También tenemos que hallar la recta tangente en el punto más bajo. El punto más bajo es el punto 2 y negativo 4. Entonces vamos a derivar también nuestra función principal y vamos a trazar una recta tangente que pase por el punto 2 y negativo 4. Entonces, derivando nuestra función, tenemos que la primera derivada de f de x es igual a 3x al cuadrado menos 6x. Y en la primera derivada vamos a reemplazar la x por el valor numérico 2, ya que el punto, el valor de la x es 2. Entonces reemplazamos allí y tenemos que el valor de la primera derivada, que es lo mismo que la pendiente, es igual a negativo 4. Y en base a esto vamos a elaborar nuestra recta, nuestra ecuación de la recta. Entonces que pase por el punto 2 y negativo 4. Y reemplazamos allí los valores. La pendiente de su valor numérico es negativo 4. Y entonces efectuamos todo allí y obtenemos que nuestra ecuación de la recta tangente es y es igual a negativo 4x más 4. Entonces esto nosotros podemos representarlo también en nuestra gráfica. Y vamos a ver cómo queda. Entonces allí podemos representar nuestra función, que está coloreado en color naranja, y la recta tangente que pasa por el punto más alto, que sería y es igual a 0, que es que pasa por el eje de abscisa, y la otra recta tangente que pasa por el punto 2 y negativo 4, que sería y es igual a negativo 4x más 4. Veamos la segunda actividad. Completo con verdadero o falso las declaraciones dadas a continuación. Allí tenemos algunas afirmaciones. Tenemos que ir respondiendo si son verdaderas o falsas en base a la gráfica que desarrollamos anteriormente. El primero dice: la curva f de x en el punto más alto queda atrás de la recta tangente. Y podemos ver en la gráfica que eso es verdadero. La curva f de x en el punto más alto queda arriba de la recta tangente. Y eso es falso, ya que la curva quedaba en el punto, quedaba abajo. La siguiente pregunta:
La curva f de x en el punto más alto queda debajo de la recta tangente. Es verdadero. La curva f de x en el punto más bajo queda arriba de la recta tangente. Eso es falso también. La curva f de x en el punto más bajo queda atrás de la recta tangente. Es verdadera esa afirmación. La curva f de x en el punto más bajo queda debajo de la recta tangente. Y es falsa esa afirmación. Veamos las demás actividades. ¿Cuál es la derivada de la función f de x es igual a x al cubo menos 3x al cuadrado? La primera derivada, entonces podemos hallarlo y va a ser la primera derivada de f de x es igual a 3x cuadrado menos 6x. Si vuelvo a derivar la primera derivada, la segunda derivada, ¿cuál sería? Entonces podemos volver a derivar la primera derivada y como resultado vamos a tener 6x menos 6. Sería la segunda derivada de la función. Aplico los siguientes pasos en el análisis de la función. Entonces nuestra función f de x, que es x al cubo menos 3x al cuadrado, lo primero que tenemos que hacer es hallar la primera derivada. Entonces allí la primera derivada es 3x al cuadrado menos 6x. Segundo paso, igualar a 0 la primera derivada para hallar el o los puntos críticos. Entonces igualamos la primera derivada a 0 y obtenemos los puntos críticos, que en este caso los valores de la x van a ser 0 y 2. Entonces allí ya tenemos los puntos críticos para la x. Hallo la segunda derivada de f de x de la función. Entonces la segunda derivada sería 6x menos 6. Y en el cuarto paso reemplazamos los valores de la abscisa en cada punto de la segunda derivada. Entonces nuestros puntos críticos eran 0 y 2 para los valores de la x. Entonces reemplazamos eso en la segunda derivada y allí obtenemos que la segunda derivada cuando la x vale 0 es negativo 6. Entonces podemos decir que negativo 6 es un número menor que 0. Entonces existe máximo relativo. Y por otra parte, si reemplazamos por el otro punto crítico que es 2, obtenemos que el valor de la segunda derivada es igual a 6. Y 6 es un número mayor que 0, es un número positivo. Entonces existe un mínimo relativo. Entonces también podemos allí determinar en el punto 0, 0, es decir, allí podemos hallar el valor que le va a corresponder a la y, es decir, el número que le va a acompañar a la y, a la x en este caso. Entonces reemplazamos x1 en nuestra función principal y obtenemos el valor de la y que sería 0, 0, sería nuestro par ordenado. Allí vamos a tener nuestro máximo relativo. Y el otro valor de la x es 2. Entonces reemplazamos en nuestra función principal para tener el valor de la y. Y allí reemplazamos y obtenemos que el valor de la y es negativo 4. Entonces allí está el mínimo relativo. Y podemos observarlo en nuestra gráfica. Bueno, nos dice, considero cada una de las funciones y determino en cada una el punto o los puntos críticos, los máximos y mínimos. Grafico la función. Entonces el primer ejercicio nos da la función f de x es igual a negativo 3x al cuadrado más 12x menos 5. Entonces tenemos también el segundo ejercicio, f de x es igual a x al cuadrado menos 3x. El tercer ejercicio, f de x es igual a 3x al cuadrado menos 3x al cubo. Y el ejercicio de f de x es igual a x al cubo menos 3x más 2. Entonces vamos a desarrollar primero la primera función que nos da. F de x es igual a negativo 3x al cuadrado más 12x menos 5. El primer paso que vamos a hacer es derivar nuestra función. Y obtenemos la primera derivada de la función es negativo 6x más 12. Luego vamos a igualar a 0 para hallar los puntos críticos. Nuestra primera derivada igualamos a 0 y allí obtenemos el valor de la x es 2. Luego hallamos la segunda derivada de la función. Nos da negativo 6. Como negativo 6 es un número menor que 0, sabemos que existe un máximo relativo en el punto 2 y debemos hallar el valor de la y, que le va a acompañar al valor de la x. Entonces reemplazamos el valor de la x en nuestra función principal y allí vamos a tener nuestro par ordenado. Es decir, reemplazando en nuestra función
obtenemos que el valor de f de x, que es lo mismo que la y, es igual a 7. Entonces nuestro máximo relativo va a estar en el punto 2 y 7. Podemos verlo luego en nuestra gráfica. Aquí tenemos nuestra gráfica de la función. El punto máximo sería 2 y 7. Sería nuestro máximo relativo. Veamos el segundo ejercicio. F de x es igual a x al cuadrado menos 3x. Entonces el primer paso es derivar nuestra función. Derivando la función obtenemos que la primera derivada de f de x es igual a 2x menos 3. Ahora debemos de igualar a 0 para hallar el punto o los puntos críticos. Entonces reemplazamos allí. Igualamos a 0 y obtenemos que el valor de la x es igual a 3 medios. Entonces ahora debemos de derivar, hallar la segunda derivada de la función. Y obtenemos que es igual a 2. Y 2 es un número mayor que 0. Entonces va a existir un mínimo relativo en el punto 3 medio para la x. Y ahora debemos de hallar el valor de la y. Entonces vamos a reemplazar el valor de la x 3 medio en nuestra función principal. Reemplazamos allí y vamos a obtener que el valor de f de x, que es lo mismo que la y, es igual a negativo 9 cuartos. Entonces podemos eso visualizarlo en nuestra gráfica también. Allí vamos a ver, esta es nuestra gráfica, el valor del mínimo relativo está en el punto 3 medio y negativo 9 cuartos. Ese sería nuestro mínimo relativo. Veamos el siguiente ejercicio. F de x es igual a 3x al cuadrado menos x al cubo. El primer paso es hallar la primera derivada de la función. Entonces tenemos allí la primera derivada de f de x es igual a 6x menos 3x al cuadrado. Luego vamos a igualar a 0 nuestra primera derivada para hallar el o los puntos críticos. Entonces reemplazamos allí y obtenemos que los puntos críticos van a ser 0 y 2. Ahora podemos hallar la segunda derivada para saber si existe máximo o mínimo relativo. Entonces reemplazamos allí por el primer valor del punto crítico, que es 0, nuestra segunda derivada, y obtenemos que es 6. Y 6 es un número mayor que 0. Por lo tanto, en el punto 6 para la x va a existir un mínimo relativo. Luego reemplazamos por el otro punto crítico, que es 2. Reemplazamos nuestra segunda derivada y obtenemos que es igual a negativo 6. Negativo 6 es un número menor que 0. Por lo tanto, allí en ese punto va a existir un máximo relativo. Tenemos que hallar el par ordenado que le va a acompañar al 0 y también al 2, los valores de la y. Tenemos que reemplazar en nuestra función principal y allí vamos a tener, reemplazando la x por el valor 0, obtenemos que el valor de la y es igual a 0. Entonces nuestro punto está en el punto 0, 0. El otro punto debemos de reemplazar, el valor de la x es igual a 2. Reemplazamos a nuestra función y vamos a obtener el valor de la y. Va a tener nuestro par ordenado. El valor de la y es 4. Entonces el otro punto está en el punto 2 y 4, donde existe el máximo relativo. Podemos verlo en nuestra gráfica. Vamos a notar allí, tenemos nuestra función principal, f de x es igual a 3x al cuadrado menos x al cubo. Entonces el punto máximo está en el punto 2 y 4, máximo relativo. Y el punto mínimo está en el punto 0, 0, que sería el mínimo relativo. Veamos la siguiente actividad. F de x es igual a x al cubo menos 3x más 2. Entonces el primer paso es hallar la primera derivada. Hallamos la primera derivada y obtenemos que es igual a 3x al cuadrado menos 3. Luego tenemos que igualar a 0 para determinar los puntos críticos. Reemplazamos allí y obtenemos los puntos críticos, que van a ser 1 y negativo 1. Ahora debemos de hallar la segunda derivada y obtenemos que es igual a 6x. Reemplazamos nuestros puntos críticos en la segunda derivada y obtenemos allí 6. 6 es un número mayor que 0, por lo tanto va a existir un mínimo relativo en ese punto.
Reemplazamos también por el menos 1, nuestra segunda derivada. Y allí obtenemos que el valor es negativo 6. Y negativo 6 es un número menor que 0, por lo tanto allí va a existir un máximo relativo. Tenemos que buscar el par ordenado que le va a acompañar a los puntos de la x, 1 y negativo 1. Reemplazamos nuestra función principal, esos valores, y obtenemos allí que el número que le va a acompañar a la x es igual a 1 va a ser igual a 0. Y el otro punto que le va a acompañar a menos 1 sería allí 4, donde va a estar el máximo relativo. Entonces podemos visualizar en la gráfica. Tenemos nuestra gráfica, el punto máximo está en el punto negativo 1 y 4 para la y. Allí podemos visualizar máximo relativo. Y el mínimo relativo está en el punto 1 y 0. Y de esta manera entonces finalizamos el desarrollo de nuestras actividades.